Ciudad Capital, noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ciudad Capital. Ya es 12 de junio, lunes, hay mucha actividad esta semana, pero nosotros les tenemos el recuento de lo más importante, el análisis de lo que pasó en esta semana que transcurrió. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña como siempre mi amigo y compañero Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues así como lo comentas, tenemos el análisis de los temas que pues la semana anterior marcaron agenda, que fueron los que pues, definieron la coyuntura política y social de esta ciudad. Y pues para empezar, obviamente está el tema de la ley electoral, observada por el jefe de gobierno hace 8 días, y pues finalmente en una sesión fast track, primero en una sesión de comisión que duró 10 minutos, y luego en una sesión de pleno que no duró más de 1 hora tratando el tema, pues aprobaron las observaciones del mandatario capitalino a la ley electoral. También platicaremos pues ya de que una vez se aprueba la ley electoral que sigue, ahí pues el Instituto Electoral de la Ciudad de México ya aprobó su plan de trabajo para hacer la división de las delegaciones en circunscripciones, de acuerdo con el mandato que establece la Constitución de la Ciudad de México. Sobre la ley electoral y las observaciones que hizo el gobierno de Miguel Ángel Mancera, platicamos con el consejero jurídico Manuel Granados, pues que nos da una visión desde el Ejecutivo Federal de esta legislación electoral. Y pues un tema que ha estado muy en el ambiente, que tiene que ver con un movimiento vecinal, que desde nuestro punto de vista de lo que pudimos estar reporteando, está creciendo, y no solo está aglutinando a vecinos del Paseo de la Reforma y de todo el tramo de Paseo de la Reforma, se están sumando vecinos de otras delegaciones y de otros movimientos a este pues, Frente Ciudadano, que de inicio se opone a la línea 7 del Metrobús, que correrá pues desde la Basílica hasta la Fuente de Petróleos. Son los temas que tenemos esta semana en Ciudad Capital. Pues vámonos a política. Política, Ciudad Capital. Ya estamos en la sección de política en Ciudad Capital. Gracias por acompañarnos. Pues esta semana, como les comentó Alberto, la Asamblea cumplió con el mandato del jefe de gobierno de estas observaciones, en realidad 3 observaciones muy básicas, pero que una de ellas sí tenía toda la carga que se había venido discutiendo en esta ley electoral de la Ciudad de México, que se refiere a lo de la residencia de los concejales, que por fin la Asamblea Legislativa establece que tendrán que pues emanar de una circunscripción, explicarle al público que una circunscripción pues será un territorio que apenas el Instituto Electoral va a definir al interior de cada delegación, o bueno, cada alcaldía tendrá que estar dividida en 6 espacios, 6 territorios llamados circunscripción, y de ahí tendrá que salir un concejal para representar esta mayoría dentro de los concejales de las alcaldías que se van a crear. Pero eso fue parte del debate, este debate, como dices, fast track, que al parecer pues tampoco convenció a los opositores a las alcaldías que se llaman de manera carro completo, ¿no? Así es. Lo que intentaron la oposición, Morena, el PRI, ya no se sumó al Partido Verde, que originalmente sí se había incorporado a este planteamiento de las alcaldías abiertas. Es que en una de las observaciones que hizo el jefe de gobierno, la que te refieres sobre el tema de residencias, querían meter un agregado en los artículos transitorios para que ahí se definiera pues que la residencia no tendría que ser el único requisito para los que aspirantes a concejales, sino que también se incorporaran temas de culturalidad, temas de arraigo social y de reconocimiento vecinal. O sea, querían incorporar todavía más candados para los futuros candidatos a concejales. Y de esa manera, pues no plantear de nuevo el tema de las alcaldías abiertas, pero sí cerrarle el paso a las cuotas, a los amigos, a las posiciones que lleguen ahí por dedazo. Pero muy exagerado, ¿no? Sí. Y certificado de la escuela primaria. Que estudiaste dentro de esa circunscripción durante toda tu vida, ¿no? Sí, no. Y recordarles a los amigos que, bueno,
este tema de los concejales deriva de la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Habrá 10 concejales que acompañarán a los futuros alcaldes. 6 de esos concejales llegarán por el voto directo de los ciudadanos o de manera por la vía uninominal, que son este punto de debate. Y los otros 4 llegarán por la vía de la representación proporcional o plurinominales. El punto está en estos 6, que pues van a ser, ya lo aprobó la Asamblea Legislativa, como tú decías, del carro completo, es decir, los 6 van a ser del mismo partido político del alcalde. Entonces ahí pues no va a haber, dicen los adversarios a ese planteamiento, pues pluralidad. Y en ese sentido habló en la tribuna de la LDF durante la discusión de estas reservas, de estas observaciones, perdón, Dunia Ludlow. Ella es diputada del PRI, pues que junto con Morena y con su otro compañero de bancada, de priista, José Encarnación Alfaro, pues han pugnado por las alcaldías abiertas. Vamos con Dunia Ludlow. El pasado 30 de mayo se evitó explicarnos a todos por qué la opción de elección por planilla era una mejor propuesta. No nos dieron explicaciones, motivos, razones, sencillamente llevaron la discusión a un callejón sin salida. Nos dijeron que no se puede porque no se puede. Aún no sabemos por qué ese modelo garantizaba mejor el sistema de representación ciudadana y creaba las condiciones para un mejor gobierno. Nos dijeron que la Constitución de la Ciudad de México no permitía interpretaciones, cuando todos sabemos que la vitalidad de las normas deriva de su interpretación argumentada. Pues ahí están los argumentos de la priista Dunia Ludlow, que bueno, al final del día no lograron convencer a los diputados, a esta mayoría, que ya pues de puro trámite le dio paso a las modificaciones del jefe de gobierno, que había 2 también que eran muy importantes. Una, este plazo que se quería recortar, quién sabe si alguien se equivocó o de manera tramposa quería reducir la fecha de toma de protesta del jefe de gobierno, y también el error de cuándo finalmente empieza el año electoral, ¿no? Si el 7 de junio o el 1 de julio, ¿no? Estaban esos como que no muy bien especificados. Ya quedó claro que va a ser el 1 de octubre el arranque del año electoral, y el 5 de diciembre, como siempre, la toma de protesta del próximo jefe de gobierno. Pero pues hubo más parte del debate, ¿no? Y ya las oposiciones. Así es. De lo que comentabas a propósito de estas 2 observaciones, solo comentar que originalmente el dictamen traía que el jefe de gobierno, que emanado de las elecciones del 2018, tomaría protesta a partir del 5 de octubre de 2018. Se le querían quitar 2 meses a Le querían Mancera. quitar 2 meses a Bueno, Mancera o a quien quede de interino, porque él se va a ir a las campañas, ¿no? Y el otro tema que pues, sí fue polémico y que también lo trataremos más adelante en la entrevista con el consejero jurídico, porque le preguntamos al respecto, es de que la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la nacional, establece que el año electoral inicia en septiembre. Sin embargo, no especifica el mes, el día sí especifica el mes. Y sin embargo, en la ley electoral de la Ciudad de México quedó establecido en los artículos transitorios que el año electoral va a iniciar en octubre. Okay. Entonces, de eso platicaremos un poco más tarde y de la entrevista con Manuel Granados. Lo que sí ocurrió es que ya una vez de que pues Morena y algunos diputados del PRI perdieron de nuevo la votación en la Asamblea Legislativa, y estas 3 observaciones del jefe de gobierno pasaron para su publicación y promulgación, lo que ya ocurrió también la semana anterior, pues es que los legisladores de Morena anunciaron que van a impugnar esta ley electoral, van a acudir a la Suprema Corte. El problema es que ellos solos tienen solo 20 legisladores, por ley necesitan 22 para presentar una acción de inconstitucionalidad. Están buscando el apoyo justo de Dunia Ludlow y de Encarnación Alfaro para ver si se suman. Platicamos con esos diputados del PRI y condicionaron su apoyo a que la acción de inconstitucionalidad que presente Morena pues tenga un sustento jurídico y no político. Dijeron, si vemos un viso de una tendencia política de solo atacar por atacar
la legislación electoral no lo vamos a acompañar. Y bueno, pues durante el anuncio, vayamos al anuncio que hizo Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, señalando qué es lo que específicamente van a impugnar los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que se va a impugnar es la inconstitucionalidad de negarle al ciudadano su derecho consagrado en el artículo 53, numeral 3, fracción segunda, de elegir por la vía uninominal a cada uno de los 6 concejales que conforman la planilla que presente quien vaya a quedar como titular. Esa es la advertencia ya de Morena de que van a impugnar. Falta que estos priistas, como dices, se sumen. Yo por ahí anduve pues observando que están algunos cabildeos por parte también de Morena por conseguir otros aliados para impugnar el tema de jóvenes, en el que se ha dicho o se ha señalado que lo que aprobó el PRI, y bueno, a propuesta del PRI y que fue respaldado por el PAN y por el PRD, pues fue darle chance a los chavorrucos, ¿no? De 30 a 35, y lo que se busca es que esos espacios sean auténticamente para jóvenes de 18 a 29 años. Y pues ya estaremos viendo en las próximas semanas. Entró en vigor la legislación electoral la semana pasada, fue el día después exactamente, ¿no? Se aprobó en 3 de junio. el martes pasado, el miércoles ya estaba publicado el decreto. Sí, prácticamente el 7 de junio ya teníamos una legislación electoral vigente, y entonces lo que se abre son este periodo de 15 días para que puedan impugnarla. Ya estaremos viendo en este periodo si Morena logra en verdad sus 22 votos que necesita para la acción de inconstitucionalidad, y si se cocina la otra de los jóvenes. Pero por lo pronto, nosotros también haciendo una revisión ahí de lo que se publicó en esta ley electoral de la Ciudad de México y lo que se publica, que está ya vigente de la Constitución, pues encontramos que hay otra inconstitucionalidad ahí, porque pues a alguien se le ocurrió modificar el porcentaje de lo que se conoce como la cláusula de gobernabilidad para la definición del Congreso, y también otro apartado de la Constitución donde se habla de los principios de representación proporcional y de mayoría, que pues según la Constitución se permitirá que solo 40 diputados de un solo partido tengan esos 40 espacios por ambas vías, es decir, por la vía del voto directo y también por la vía plurinominal. Sin embargo, alguien también le movió ahí y le puso que en la ley electoral serían 33. Así es, entonces, en lugar de 40. En lugar de 40. Entonces se abre ahí una nueva, pues ¿cómo le podríamos llamar? Pues una nueva diferencia, pero que hasta el momento ningún partido ha levantado la mano. Sería algo grave, porque se trata de un viso de ilegalidad, una contravención del Código Electoral que recién se aprobó y promulgó contra la Constitución de la Ciudad de México. Es algo que también los partidos podrían impugnar. Detectamos que, por ejemplo, se contradice el artículo 27 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad con el artículo 29 de la Constitución Capitalina, lo que tú ya comentabas. Y esto pues es una contravención de una legislación secundaria contra la norma máxima de la Ciudad de México, que por orden jurídico pues está arriba del código. Por ejemplo, lo que tú ya comentabas, ¿no? Se detectó que en contravención a lo establecido en la Constitución, los asambleístas modificaron eso que tú ya decías, que llamabas la cláusula de gobernabilidad. Calculan de manera distinta la fórmula para asignar diputados plurinominales de un partido político, para que puedan acceder a un número de diputados plurinominales correspondientes a la cantidad de votos que hayan obtenido en una elección. Lo pasan de 8%, que es la cláusula de gobernabilidad, que incluso así viene en la Constitución Federal, a 4%. No hay ningún argumento para bajarlo de 8 a 4%. Y como tú ya decías también, se redujo de 40 a 33
la cantidad máxima de diputados uninominales y plurinominales a los que un partido político tiene derecho en el futuro Congreso de la ciudad. Así, pues lo que va a pasar es que ningún partido político por sí solo podrá alcanzar la mayoría simple en el futuro órgano legislativo. La mayoría simple, ¿cuál es? 34 diputados. Un partido solo va a tener derecho a máximo 33 legisladores. Pareciera que el tema lleva alguna dedicatoria. ¿Por qué? Porque quien llegue, el partido político que gane las elecciones en la Ciudad de México a partir del 2018 no va a tener una mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. Va a tener que negociar con otras fuerzas políticas para aprobar pues lo que necesite, nuevas iniciativas de ley, programas de desarrollo urbano, reformas a leyes actuales. Todo lo va a tener que negociar con pues las fuerzas políticas minoritarias. Pareciera que entonces es una camisa de fuerza dedicada para el gobierno que llegue, para el partido político que pues, tenga las preferencias electorales en el 2018. Yo no quiero pensar que aquí el PRD o el PAN hayan considerado hacer este movimiento estratégico dentro del Código Electoral pensando en que van a perder el 2018. Sería un despropósito pensar que van a perder, no sé, frente a Morena y que por eso a Morena le quieren poner esa camisa de fuerza. La verdad es que se me hace muy perverso que estén considerando un escenario de esa naturaleza. Así es, porque como lo comentabas, pues es un tema muy técnico que la gente desconoce, lo de la cláusula de gobernabilidad y este tipo de figuras que se crearon desde hace tiempo para darle una representación. El espíritu era darle una representación a las minorías y ahora pues se hace más flexible, ¿no? Más bien se endurece este requisito. Y lo que está haciendo la Asamblea Legislativa, según esta ley electoral que está vigente y que hasta el momento no ha sido impugnada, es eliminar las mayorías simples. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros congresistas de la Ciudad de México van a tener que estar obligados a realizar alianzas entre los partidos para poder aprobar cualquier tipo de dictamen. Y para modificar la Constitución, que se requieren de las 2/3 partes, pues todavía más. Y ese candado, ese sí ya venía en la Constitución federal. En la Constitución local, porque la Constitución local sí nos habla de que ningún partido puede tener más de 40 diputados por ambos principios. Entonces, lo que sí es que en la Ciudad de México ya desaparece la mayoría absoluta. Tendrán que estar obligados siempre los partidos a generar alianzas para poder modificar la Constitución, pero en este caso, para lograr la mayoría simple, está anulada esa posibilidad, que fíjate que es algo muy curioso, porque yo recuerdo que en las legislaturas pasadas, siempre el PRD, por lo menos en la elección de 2012, 2009, el PRD por lo general arrasaba, y arrasaba en la Ciudad de México, y eso le permitía, que ya no le pasó en 2012 ni en 2009, hasta 2006 fue quizá el fenómeno donde ellos arrasaban y se llevaban más de los 34 diputados, y por eso vimos en la quinta legislatura y en la sexta legislatura que incluso ellos habían desaparecido la cláusula de gobernabilidad, porque ya no les servía, ya que ellos creaban sus coaliciones como la que existe hoy en día, que al PRD no le alcanza para tener una mayoría, pero suma diputados de estos partidos pequeños satélites. En aquel entonces estaba el Partido Socialdemócrata, o ahora está el Partido Humanista, esos pequeños partidos que se los apropian, forman una coalición, y entonces ya se conforma esta mayoría simple para que pues de trámite todo lo puedan ellos sacar sin la oposición, ¿no? Ahora ese es el gran riesgo para el próximo Congreso, que desaparece la posibilidad, y que es un arma de dos filos, porque en el caso de que el PRD ganara una mayoría, pues ellos mismos también se pusieran ahí la camisa de fuerza para que lo más que va a poder tener en la ciudad en el primer Congreso serán 33 diputados. Se están dando un tiro en el pie. Siempre van a requerir la alianza de por lo menos un diputado, siempre buscar ahí, o que llegue alguno de las minorías y se lo puedan ahí jalar alguna. Y lo que nos decían en la comisión de gobierno de la ALD, porque pues sí preguntamos del tema, pues, qué había pasado ahí, nos argumentaron que la Asamblea Constituyente, al aprobar la Constitución, el artículo 29, que hablaba de 40 diputados, porque la Asamblea, el artículo 29 de la Constitución de la Ciudad,
habla de que sean 40 diputados por ambos principios, no 33. Y ahí nos dijeron, es que la Asamblea Constituyente se equivocó. Nosotros en el Código Electoral tuvimos que armonizar con el artículo 54 federal. ¿Y qué establece ese artículo 54 federal? Que en la Cámara de Diputados ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. Es decir, ningún partido político podrá tener más diputados que el número de distritos electorales existentes. A nivel federal existen 300 distritos electorales. En la Ciudad de México van a existir 33 distritos electorales. Bajo ese principio es que dicen en la Comisión de Gobierno, armonizamos Nos apegamos el a la código, Constitución Federal. el código electoral de la ciudad con la Constitución Federal, y pues el artículo 29 de la Constitución local está equivocado. Pues sí, no es, ese no es el es- argumento. no es su facultad apegarse a la federal, es correcto, pero a lo que se tienen que apegar es a la Constitución local. Y si decía 40, tenía que irse a los 40. Será, son temas que ya se anticipan y que si no son impugnados, de todas maneras, en el momento de que se conformen las listas ya en 2018, seguramente esto va a ser motivo de un conflicto, ya que estén empezando este año electoral a partir del 1 de octubre, seguramente se convertirá en un conflicto y en algún tipo de impugnaciones. Pero bueno, vamos a otros temas que también tienen que ver con el diseño de las alcaldías, que como ustedes saben, se hizo todo pues muy rápido. Y con esa presión de tiempo están trabajando o deben de estar trabajando ya en el Instituto Electoral del Distrito Federal para generar esto que ya les comentábamos, son las circunscripciones, los 6 territorios que va a tener cada alcaldía. El jueves pasado hubo una reunión del Consejo General del Instituto Electoral, una sesión extraordinaria. Aprobaron su plan de trabajo para hacer la división, como ya les comentábamos al inicio del programa, de las 16 demarcaciones. Cada demarcación tendrá que dividirse en 6 y en cada serán circunscripciones, así se les llamarán, y en cada circunscripción tendrá que competir o votarse un candidato a concejal de estos que ya comentábamos, de los 6 que llegarán por el principio de mayoría relativa, que van a acompañar al alcalde en el gobierno delegacional. De cada una de esas circunscripciones surgirá un candidato a concejal. Y lo que tiene que hacer el Instituto Electoral pues es dividir cada delegación, cada demarcación en 6 territorios distintos. Y a propósito de esto, pues habla en esta sesión del Consejo General el consejero Yuri Beltrán, pues quien advierte que solo van a tener 30 días, porque así quedó establecido en un transitorio del Código Electoral, solo 30 días para hacer esta circunscripción. Y dice que, por ejemplo, el INE, para hacer la redistritación de todo el país, se tomó 1 año, y ellos solo tienen 1 mes. Vayamos con el consejero electoral. Estamos viviendo una de las primeras aplicaciones concretas que hacemos de la Constitución Política de la Ciudad de México. Esta refiere en su artículo 53, apartado A, numeral 3, que las demarcaciones territoriales deben dividirse en circunscripciones cuyo trazo se determinará por este instituto con base en los criterios de población y configuración geográfica, así como de identidad social, cultural, étnica y económica. En este contexto, el día de hoy conocimos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el cual se abroga el Código de Instrucciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. No establece esta disposición parámetros adicionales a los que ya de por sí establecía la Constitución local. Estuvimos esperando a ver si venía alguna sorpresa o algo que debíamos considerar a la hora de hacer los trazos. Al no ser así, lo que corresponde es que iniciemos a la voz de ya nuestro plan de trabajo para tener en muy poco tiempo circunscripciones a la altura del mandato que nos hace la Constitución de esta Ciudad de México. Más aún si consideramos que el Código Electoral que entrará en vigor da 30 días para completar ese trazo. Eso nos pone en
verdaderamente en plazos muy apretados. Deberemos de estar terminando aproximadamente el 7 de julio todo este trabajo. Bueno, ¿es mucho eso? ¿Es poco eso? Sabrán ustedes que el INE habrá tomado más o menos un año en hacer la redistritación federal, 300 distritos. Están en marcha distritaciones locales en algunos estados. Las entidades federativas tardaron 4 o 5 meses en completar sus procesos de distritación. Pues con esa premura tendrán que trabajar en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Esperemos que queden bien definidos estos nuevos territorios donde saldrán los concejales. Y antes de irnos a la entrevista en Ciudad Capital, pues los invitamos a que lean la revista de Capital CDMX, que aquí tenemos ya el nuevo ejemplar, donde hablamos de quien consideramos el caballo negro de la Ciudad de México. Échenle un ojo y aquí recibimos todas sus críticas. Vámonos ahora sí a la entrevista de Ciudad Capital.